TV Perú Mundo. Rusia continuó con sus ataques aéreos contra Siria e insiste en que los blancos son del Estado Islámico. El canciller Lavrov justificó estos ataques. En su segundo día de ataques, los aviones rusos continuaron bombardeando objetivos terroristas en Siria. Objetivos que, según Moscú, fueron previamente localizados con la ayuda de drones. En las provincias de Idlib, Hama y Homs, esto en apoyo al gobierno de Bashar al-Assad. Sin embargo, los rebeldes sirios, que son apoyados por Estados Unidos, han denunciado a Rusia por la destrucción de su base de entrenamiento, al cual lanzaron 10 misiles. Así lo confirmó el vocero de Sugur al-Jabal, Mustafa Halat. El senador John McCain indicó que este grupo rebelde ha sido financiado y entrenado por la CIA y que este ataque sirvió para mostrar la real intención del presidente ruso Vladimir Putin. La intención de Rusia en Siria es prolongar y complicar la guerra, y el principal beneficio es ISIS, que se está alimentando de las divisiones étnicas y sectarias promovidas por Bashar al-Assad. No tenía por qué ser así. It is tragic, my fellow Americans. En respuesta, McCain, el embajador sirio en Moscú, señaló que los ataques están dirigidos a terroristas y otros grupos rebeldes que luchan contra las fuerzas del presidente sirio. De la misma opinión fue el canciller ruso Lavrov, quien indicó que persiguen el mismo objetivo que Estados Unidos. El ejército sirio, con el esfuerzo de las fuerzas aéreas de Rusia, llevan a cabo los ataques contra terroristas y otros grupos que, independientemente de sus nombres, sirven a los intereses del Estado Islámico. Su ideología es la misma. Quiero recordarles que siempre decimos que vamos a luchar contra el ISIS y otros grupos terroristas, pues esta es la misma posición que los estadounidenses están tomando. Lavrov también señaló que Rusia no tiene en cuenta atacar a los rebeldes del Ejército Libre de Siria, que están respaldados por Estados Unidos. En tanto, el presidente Vladimir Putin sostuvo una reunión con la sociedad civil y el Consejo de Derechos Humanos de Rusia, donde volvió a afirmar que no existen muertes civiles y consideró que las informaciones sobre este tema son ataques informativos. Vamos a seguir luchando especialmente contra las organizaciones terroristas. En cuanto a las diferentes informaciones de los medios de comunicación, diciendo que hay víctimas entre los civiles, les digo que estamos preparados para estos ataques informativos. En apoyo a las acciones de Putin, la canciller alemana Angela Merkel indicó que para poner fin a la guerra civil en Siria es importante la participación de Rusia. Solo con ello se logrará una solución, señaló. Quien criticó fuertemente las acciones de Rusia es Nagan al-Gadril, número 2 del principal grupo de la oposición política siria, quien fue clara en señalar que no existe presencia del Estado Islámico en las zonas en donde se produjeron los ataques rusos. Quienes han saludado los ataques de Rusia son los residentes de Damasco, que ven esta acción como un proceso para llegar a una solución de 4 años de guerra. Esperamos que estos ataques sean para beneficio nuestro y todo el pueblo árabe y que vuelva la calma. Los ataques aéreos son siempre buenos para el área específica, entonces podemos ser optimistas. Por otro lado, se conoció que Irán envió tropas a Siria con el objetivo de preparar una ofensiva terrestre junto con Hezbollah y Rusia. Y las operaciones se centrarían en zonas rurales de Idlib y Hama, con la finalidad de recuperar territorios perdidos por el gobierno de Bashar al-Assad. Esta última información de la ofensiva terrestre iraní no ha sido confirmada por la Casa Blanca, pero sí añadió, de ser cierto, esto demostraría que las acciones militares de Rusia han empeorado el conflicto.
Ya lo comentábamos ayer, después del discurso de Vladimir Putin en Naciones Unidas, donde se veía la estrategia que tenía con respecto a Rusia, a Siria, seguir apoyando a Bashar al-Assad. Bueno, venía esta acción ya no política, sino militar. Segundo día de bombardeo, Sergei Lavrov, el canciller ruso, ha insistido en que solo se están atacando puntos del ISIS, aunque también lo que señalan los críticos de estos ataques es que para Rusia y para Siria, todo aquel que no esté con Bashar al-Assad es terrorista. Exacto. Al no ser parte de Rusia, la coalición comandada por Estados Unidos y algunos países europeos, obviamente el temor es que ambas estrategias puedan colisionar pues, en el escenario sirio. En ese sentido hay muchos temores, por ejemplo, que los ataques que lleva a cabo la Fuerza Aérea Rusa atenten contra objetivos civiles. Hay posiciones de ambas partes. Pero creo que el tema más sensible en ese momento es qué tanto en realidad es el enfrentamiento contra el Estado Islámico o contra otros grupos que pueden ser no terroristas, sino más bien rebeldes que pelean contra el régimen de al-Assad y que son apoyados por Occidente, digamos. Entonces, cuando uno lee los comentarios o las declaraciones de los funcionarios rusos, ve diferentes tipos de declaraciones, porque cuando uno lee lo que dicen los altos funcionarios militares, ellos hablan básicamente de terroristas y el apoyo al régimen de al-Assad, con lo cual podríamos incluir a los rebeldes, en tanto los rebeldes son considerados terroristas por el régimen sirio. Cuando uno lee el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, hace referencia al Estado Islámico, pero también a terroristas. Y cuando uno da una lectura sobre el lugar donde se han llevado los ataques estos últimos 2 días, se va a encontrar que ciertamente no son lugares donde tenga presencia el Estado Islámico, pero sí grupos rebeldes, pero también el Frente al-Nusra, vinculado a Al-Qaeda. Y esto es fundamental porque además se hace muy complejo en la realidad siria, con tantos actores participando, se hace muy complejo la complejidad de determinar dónde se encuentran, por ejemplo, los rebeldes al-Nusra en el territorio. Así que, bueno, yo entiendo las críticas desde el ejército libre sirio, sin embargo, en el terreno es prácticamente imposible determinar, y si eso le sumamos una consideración de todos como terroristas, pues obviamente los resultados son los que estamos viendo. Pero de hecho es un cambio en la guerra en Siria, ¿no? Esta intervención ya directa aérea, bombardeo de Siria. A mí me parece que es una estrategia que creo que Rusia la lleva a cabo en un momento para Rusia muy importante, porque es un momento de mucha debilidad de Occidente frente al drama sirio, y creo que lo que Rusia está presionando es a una salida frente a la debilidad mostrada por Occidente, a una salida que favorezca a su socio, lo cual de alguna manera lo consolida su influencia en la región, y 2, además, consolida su papel, su liderazgo, un liderazgo bastante venido a menos después con el fin de la Unión Soviética. Así que yo creo que lo que hace Rusia es situarse estratégicamente un momento en donde Occidente estaba mostrando que no tenía como prioridad hacer frente al Estado Islámico, sino más bien solucionar otro tipo de problemas, como el tema de los migrantes. Así es. El ejército asegura haber recuperado el control de la ciudad de Kunduz, mientras cientos de afganos salieron a las calles de Kabul a protestar contra los talibanes y el gobierno por permitir la expansión de la insurgencia en el país. Todos alabamos a los funcionarios de seguridad de nuestro país por su incansable esfuerzo y dedicación para terminar con la guerra en Kunduz. De esta manera, el presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, destacaba la valentía y el trabajo del ejército de su país, que con ayuda de las tropas estadounidenses y sin registrar bajas, lograron expulsar a los talibanes de Kunduz, la ciudad estratégica que mantenía sitiada desde el lunes. En conferencia de prensa desde Kabul, Ghani hizo un llamado de atención a las redes internacionales de terrorismo por querer convertir a Afganistán en un campo de batalla. Lo visto en Kunduz estos días no es un conflicto interno ni tribal. Un gran número de redes internacionales de terrorismo aprovecharon la crisis en Kunduz, entre ellos los uzbecos y rebeldes chechenos que no tienen nada que ver con Afganistán. Insto a esta gente a aislarse de los nexos extremistas. Ghani adelantó que se crearán 3 comisiones especiales. Una primera se encargará de la seguridad, es decir, de prevenir que insurgentes talibanes ingresen nuevamente a Kunduz. Una segunda, que empadronará a las víctimas de este conflicto y gestionará el retorno de los desplazados, que serían unas 6.000 personas según datos de la ONU. Y una tercera, que analizará el origen de la toma de la capital provincial de Kunduz. Respecto a este último punto, la administración de Ghani ha sido duramente criticada por la ciudadanía en Kabul. Algunos residentes denunciaron que el gobierno sería defensor y cómplice de las acciones de los talibanes. Por su parte, el prominente comandante Mujahideen
Ened Amand, pidió a los afganos hacer frente a los talibanes. Hay problemas de seguridad en todo el país, con la inseguridad que amenaza distritos y aldeas en la mayor parte del país. Insto al pueblo de Afganistán, especialmente a Moidén, a ponerse de pie y cooperar con las fuerzas de seguridad afganas para combatir al enemigo. En las últimas horas, un portavoz talibán confirmó la retirada táctica de la ciudad de Kunduz, la primera tras la caída de la insurgencia en el año 2001. Aunque ahora el gobierno no ha dado una cifra exacta del número de muertos, algunos habitantes indicaron que en las calles podrían encontrarse muchos cadáveres. Kunduz, ahora recuperada por las fuerzas del gobierno de Afganistán, fue la primera ciudad, la última ciudad que perdió el talibán luego de la invasión estadounidense tras el atentado de las Torres Gemelas, y ha sido la primera ciudad que ha podido recapturar, aunque por corto tiempo, el talibán, lo que nos da una idea de lo frágil que todavía es la situación en Afganistán. Resulta inexplicable que una ciudad capital de provincia, si bien al norte fronteriza, pero de 300.000 habitantes con fuerzas militares y policiales, caiga en manos rápidamente de un grupo de talibanes en número bastante reducido. Esto nos lleva a pensar muchas cosas, por ejemplo, las aún diferencias tribales que existen en Afganistán y que marcan la pauta del conflicto. Cuando uno lee la situación de Kunduz, va a ver los tayikos versus los pashtunes pudiendo apoyar a los talibanes al ser de la misma tribu. Luego, también denota la fortaleza que tienen los talibanes. Algunos pensaban que la muerte de Mullah Omar y la transición al Mullah Mansur iba a significar una división interna. Se hablaba de divisiones dentro del talibán y de la poca fortaleza del liderazgo de Mullah Mansur. Pues esto denota todo lo contrario, un talibán pues consolidado, fortalecido, con la capacidad de hacer frente al Estado de Kabul, al gobierno de Kabul, inclusive tomando ciudades importantes. Segundo punto, y otro tema que viene a colación fundamental, y creo que va a ser la discusión de las próximas semanas, es si este escenario hace nuevamente viable hablar de una negociación que fue pues digamos, clausurada, paralizada hace un par de meses, y que hace una semana justamente el Mullah Mansur propuso en una comunicación al gobierno de Kabul nuevamente iniciar negociaciones que partan nuevamente de algunas premisas, de la salida de las fuerzas occidentales del país, de un fin de los ataques y de nuevamente plantear una mesa de negociación, porque parece que luego de 15 años, si no más, la única manera de solucionar el problema de Afganistán es mediante el diálogo. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó en la ONU que su país hará lo necesario para defender